Saludos cordiales. El día de hoy, siguiendo con las indicaciones pautadas por el magíster en ciencias Williams Medina, nuestro facilitador de la materia de métodos numéricos para ingenieros, de la maestría de ingeniería de gas, las ingenieros Dana Fernández, junto a mi persona Diana Loaiza, presentaremos el método de interpolación de Lagrange. Antes de iniciar a explicar este método, es importante que recordemos que el cálculo numérico en la actualidad es una parte esencial en la educación matemática para ingenieros. En el pasado se realizaba únicamente con papel y lápiz, pero hoy en día, gracias a las computadoras y al diseño de avanzados softwares matemáticos, tanto estudiantes como profesionales de cualquier rama de ingeniería podemos comprender e implementar diferentes técnicas numéricas y obtener respuestas en la resolución de distintos tipos de problemas de la ingeniería. Los métodos numéricos constituyen técnicas para formular problemas matemáticos utilizando variables y operaciones aritméticas, además de proporcionar un aumento en la potencia del cálculo. La disponibilidad creciente de las computadoras y su asociación con los métodos numéricos han influido de una manera muy significativa en el proceso de solución de problemas actuales en la ingeniería. Estos son técnicas para resolver problemas específicos en el área de la ingeniería de gas, mediante modelos matemáticos, análisis de datos, manejo de variables, operaciones aritméticas, aproximando de una manera eficiente dichas soluciones de problemas expresados matemáticamente. El método de Lagrange es una interpolación polinomial, por lo que antes de explicarlo es conveniente recordar que, en cuanto a análisis numérico se refiere, la interpolación es la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto discreto de puntos. Para ciertos casos, el ingeniero conoce el valor de la función f de x en una serie de puntos que van de x sub 1 hasta x sub n, pero desconoce una expresión analítica de f de x que permita calcular el valor de la misma función para un punto arbitrario. La idea general de la interpolación es poder estimar una función f de x para un valor de x totalmente arbitrario, a partir de la construcción de una curva o una superficie que una los puntos donde se han realizado las mediciones, y cuyo valor sí se conoce. Entonces, asumiendo que el punto arbitrario de x se encuentre dentro de los límites de los puntos de medición, porque en caso contrario, estaríamos hablando de una extrapolación. La resolución de un problema de interpolación lleva a cabo un problema de álgebra lineal en el cual se debe resolver un sistema de ecuaciones, usando una base monómica estándar para el polinomio interpolador. Se llega entonces a lo que conocemos como la matriz de Van der Waals. La forma de Lagrange del polinomio interpolante o el polinomio interpolante en la forma de Lagrange, como queramos decirlo, es una interpolación polinomial que consiste en estimar f de x con un polinomio de x si ese valor no está en la tabla, pero se puede ubicar entre los valores. Un problema de interpolación polinomial se especifica como sigue. Dados n más 1 pares ordenados desde x sub 0 hasta x sub n, siendo todos los x sub i distintos y los y sub i igual a la función de x, para alguna función, encontrar ese polinomio de grado menor o igual a ese n, tal que la ecuación sea p sub n de x sub i igual, el polinomio, perdón, igual a y sub i, donde los valores de i van a ir de 0 hasta n. A p sub n se le llama polinomio interpolante. X sub i le decimos a los nodos de interpolación, y para cada valor de y sub i corresponde un valor interpolado. Joseph Louis Lagrange fue uno de los más grandes matemáticos de su tiempo. Nació en Italia, pero se nacionalizó en Francia. Hizo grandes contribuciones en todos los campos de la matemática y también en la mecánica. Su trabajo sirvió de base para el desarrollo de lo que fue la física matemática en el siglo XIX. Lagrange
publicó el resultado de su trabajo en 1795, pero realmente quien lo descubrió fue Edward Waring en el año 1779 y fue redescubierto luego por Leonard Euler en 1783. En cuanto a las características más resaltantes de esta forma polinomial de Lagrange, tenemos: los polinomios son exactamente iguales a la unidad cuando se les evalúa en la abscisa correspondiente a su índice, es decir, L sub i de x sub i sea igual a 1. Se anulan las abscisas de los puntos de interpolación con índice diferente al mismo polinomio, L sub i de x sub j tenga un valor de 0, cuando los valores de i sean distintos a los de j. Tomando otros valores de abscisas diferentes a los puntos de interpolación, estos polinomios adquieren valores comprendidos entre -1 y 1. Para poder obtener los polinomios de Lagrange, solo se requieren conocer las abscisas de los puntos a interpolar. Recordemos que el propósito de la interpolación es el siguiente. Dados n más 1 pares ordenados, queremos construir un polinomio de grado n o menor, de manera que ese polinomio interpolante evaluado en los nodos x sub i tome los valores de y sub i. Es la condición única de interpolación. Vemos que el método de Vandermonde, que simplemente era plantear las n más 1 ecuaciones que describen estas condiciones para encontrar los n más 1 coeficientes del polinomio de grado n. El método de Lagrange simplemente propone un camino alternativo y parte de suponer que disponemos de n más 1 polinomios de L sub n k de x, que son polinomios de grado n que cumplan el polinomio k'ésimo evaluado en el nodo i'ésimo. L sub n de k de x evaluado en x sub i es lo que conocemos como el delta de Kronecker, que es una función de dos variables, generalmente solo números enteros que no sean negativos. Es decir, vale 1 si i es igual a k, o vale 0 si i es distinto de k. Si fuésemos capaces de construir estos n más 1 polinomios de grado n que satisfagan este tipo de función de dos índices, que ya mencionamos cómo se conoce el delta de Kronecker. Si encontráramos realmente estos polinomios, la expresión para el polinomio interpolante se podría construir con la sumatoria de los y sub k, que son las ordenadas, por cada uno de los polinomios de Lagrange. Esto se puede verificar, pues la expresión para el polinomio p sub n de x satisface la condición de interpolación cuando los polinomios de Lagrange satisfacen el delta de Kronecker. Se va a verificar, pues, evaluando la expresión de p sub n de x sub i. Entonces, al introducirlo en la sumatoria, cada uno de estos polinomios de Lagrange evaluados en x sub i no es otra cosa que el delta de Kronecker que acabamos de mencionar, la función de dos índices. Solo tomará el valor de 1 cuando k sea igual a i. En caso contrario, pues valdrá 0. Lo que quiere decir que toda la sumatoria solo sobrevive el término y, es decir, p sub n en x sub i es igual a y sub i. Ahora bien, ¿cómo podremos definir estos polinomios de Lagrange para después armar la sumatoria? Estos n más 1 polinomios de Lagrange de grado n se pueden construir de la siguiente manera. Tomando el productivo desde j igual 1 hasta n más 1, pasando por todos los nodos, excepto por el k'ésimo, y hacer el producto de todos los monomios x menos x sub j, dividido entre x sub k menos x sub j. En palabras más claras, el L sub n será el productivo desde 1 hasta n más 1, con j distinto de 1, es decir, será la productoria desde 2. L sub 2 se sacará al igual que j a 2, y tendrá 1, y 3 y demás. Podemos ver que esta expresión sigue satisfaciendo el delta de Kronecker. Si nos fijamos, el evaluar el polinomio de Lagrange en x sub i
implica tener una productoria, donde si I es igual a K, todos los factores de esta productoria son 1, y en consecuencia el resultado también será 1. En cambio, si I es distinto de K, existirá algún J en el cual se anula uno de los numeradores de la productoria. Entonces, todo el producto será 0, por lo que esa expresión satisface el delta de Kronecker. Desde ahora ya tenemos una expresión para armar los polinomios de Lagrange, y una vez que tenemos estos polinomios, poder armar lo que se conoce como el polinomio interpolante, con una combinación lineal de estos n más un polinomio. Lagrange calculó el único polinomio interpolante de manera explícita, es decir, el polinomio P sub n de x de grado menor o igual a n, que pasa por los n más un puntos de pares ordenados desde x sub 0 hasta x sub n, con x sub i igual a x sub j para todo ij, será de la siguiente forma. La construcción del polinomio interpolante tiene un elemento que depende solo de los x sub i y otro que depende de los y sub i. Esto hace que este método sea muy útil para interpolar distintas funciones que tienen un mismo soporte, es decir, distintos conjuntos de pares ordenados en donde los x sub i son siempre los mismos. En ese aspecto, si deseamos interpolar distintas funciones pero evaluadas en los mismos puntos, este es un buen método. Además de que ya sabemos que es mucho más eficiente que el método de Vandermonde, porque requiere de aproximadamente de n cuadradas operaciones para construir los polinomios de Lagrange y armar finalmente el polinomio interpolante. La interpolación de Lagrange es una fórmula que se aplica a funciones definidas en forma tabular, ¿ok? Con valores de x igualmente espaciados. Sin embargo, en muchas aplicaciones no es posible generar este tipo de tablas, sino lecturas obtenidas sobre la aplicación entre lecturas que son equidistantes. Entonces, en este punto, debemos escoger un polinomio que pase por todos los puntos de la tabla dada para hacer una interpolación. Evidentemente, si se tienen solo dos puntos, el polinomio que pase por estos será de grado 1. Si se tienen 3 puntos, el polinomio será de segundo grado. Y en caso tal, que hablaríamos del caso general, de tener n puntos, el polinomio será de grado n-1. Acá vamos a hablar de Lagrange versus Newton, o el método de interpolación de Lagrange versus el método de diferencias divididas de Newton. Ambos son métodos interpolativos. Entonces, usualmente se reserva la forma de Lagrange del polinomio interpolante para un trabajo teórico y las diferencias divididas de Newton para cálculos. La realidad es que la forma modificada de Lagrange es tan eficiente como las diferencias divididas de Newton en cuanto a costo computacional, y además es numéricamente mucho más estable. Hay varias ventajas que hacen que de esta forma modificada de Lagrange el mejor método a escoger cuando de interpolación polinomial se trata. Es decir, el método de Lagrange tiene un método modificado, una forma modificada que para cálculos numéricos es mucho más estable que el método de las diferencias divididas de Newton. En cuanto a la relación de Lagrange con Hermite, Hermite también es un método interpolativo y el objetivo de él mismo es minimizar el error producido por la interpolación de Lagrange de la función f de x de un intervalo AB. Esto, obviamente, sin aumentar el grado del polinomio interpolador. En lugar de interpolar sobre un soporte de puntos, como lo hizo Chebyshev, donde en general se conoce el valor de la función, se hace de otra manera y se imponen unas condiciones al polinomio. La primera será igualar el valor de la función en los puntos de soporte, donde los p de x sub i sean igual a la función de x sub i. Igualar el valor de algunas derivadas en la función también
en los puntos de soporte de P sub j, x sub i, donde sea igual a la función sub j y x sub i. Entonces, hasta este punto culmino mi presentación y a continuación los dejo con la presentación del ingeniero Dana Fernández. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Dana Fernández y le voy a dar continuación a la exposición de mi compañera. Hablemos de las ventajas y desventajas de la forma de polinomio interpolante de Lagrange. Entre las ventajas tenemos que es fácil de entender e implementar. Su programación es sencilla. No requiere de puntos equidistantes, es decir, que puede utilizarse en puntos cercanos. Es ideal su uso si se conoce de antemano el grado del polinomio. Como desventajas, que es laborioso de hacer a mano y que si se cambia, agrega o quita un punto de datos, se tiene que volver a hacer todo el polinomio desde el inicio. Lagrange y su uso en la industria. La ecuación polinómica de Lagrange tiene cada vez un más amplio espectro de usos en la industria petrolera, mayormente para la simulación y producción de yacimientos. Un ejemplo de esto es el presentado en el 2009 por Gunnerud y Dueñas, los cuales propusieron un método de descomposición de Lagrange para la optimización de producción en tiempo real, argumentando que dicho método podía ser usado para la ubicación de pozos y otros problemas rutinarios en las industrias de exploración y producción. En su estudio fue usado un caso de campo semirrealista de condiciones constantes. El método es comparativamente favorable y es por lo tanto una opción interesante para la optimización de producción en tiempo real. Esto se debe a varias razones. Primeramente, el límite de error en la producción puede ser computarizado, lo cual es claramente una información de interés para cualquier usuario. Adicionalmente, el algoritmo es eficiente y puede ser modificado por una eficiencia aún mayor. Por último, el método propuesto provee de herramientas para entender cómo un recurso limitado, como es la capacidad de almacenaje de gas, es usado en la optimización de producción. Otro ejemplo lo encontramos en el trabajo publicado por Gifu et al. En el 2021, en el cual presentaron un modelo teórico dinámico de transporte de sedimentos en tubería de larga distancia basados en el método de Lagrange. Estos autores parten de que el transporte hidráulico es la forma principal de transporte de sedimentos en la ingeniería de dragado. Al presente, el diseño de las bombas de dragado y el sistema de tuberías es mayormente basado en las características semiestáticas de funcionamiento de las bombas. La influencia de las fluctuaciones de los parámetros con los que se trabaja y la retroalimentación de los materiales de dragado no son considerados cuando se diseña todo el sistema de transporte, lo cual conlleva a determinados problemas en el transporte y grandes concentraciones de sedimento a larga distancia. La exactitud de los resultados de la extrapolación fue validada mediante la medición de diferentes datos de presión. La exactitud del modelo fue validada mediante la comparación entre la data medida y la calculada. Se pudo observar que el modelo teórico es capaz de simular el proceso dinámico a escala macroscópica de sedimentos en tuberías de larga distancia y que sirve como una herramienta útil en el estudio del sistema de transporte de sedimentos y aseguramiento del flujo. Los métodos numéricos pueden brindar infinidad de utilidades en cualquier caso, siempre que se tenga una serie de datos o variables que tengan o no una dependencia observable. Para entender mejor cómo podemos darle uso a estas excelentes herramientas, manejaremos un ejemplo práctico que corresponda a las necesidades de la industria del gas natural, más concretamente a nivel de transporte. A lo largo de la vía del gas, este pasa por diferentes etapas desde que se forma hasta que queda entrampado en el yacimiento. La cadena de valor del gas natural se inicia con la exploración. Esta es la actividad en la cual se realizan los estudios necesarios para descubrir, identificar y cuantificar acumulaciones de hidrocarburos gaseosos. Una vez detectados los recursos, se procede a definir el plan de desarrollo del yacimiento y se inicia la fase de producción del gas. Luego se procede a su extracción y tratamiento. El tratamiento, también conocido como acondicionamiento,
es una actividad que permite remover los componentes no hidrocarburos del gas natural, principalmente dióxido de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, agua, componentes sólidos y otros, a través de cualquier proceso físico, químico o una combinación de ambos. Luego de ser tratado, se procede a separar el gas metano del resto de los componentes del gas natural, llamados líquidos o componentes pesados. Este proceso se conoce como extracción. Posteriormente, el gas pasa por un proceso de fraccionamiento mediante el cual los hidrocarburos pesados son removidos y separados en productos distintos o fracciones como el propano, butano y etano. Cuando se produce un gas, se tienen dos opciones. Se puede quemar o se puede trabajar. Cuando se quema, se produce un efecto negativo a nivel ambiental, por lo que normalmente es preferible evitar hacerlo. Los problemas de la quema del gas casi siempre vienen dados por la incapacidad de manejar este mismo a nivel de instalaciones. Normalmente puede ser por la baja capacidad de los equipos, bien sea separadores, depuradores, entre otros. Cuando se comercializa, normalmente se transporta a través de barcos o si no, por gasoductos. Todo dependerá de la factibilidad del transporte del mismo. Normalmente el transporte de gas se hace a través de gasoductos que transportan el gas desde el yacimiento o origen hasta su distribución o destino. Cuando es imposible transportar el gas a través de los gasoductos, se utilizan entonces los llamados barcos metaneros. Para transportar el gas en ellos, se necesita someterlo a bajas temperaturas de menos 162 grados Celsius, que corresponden al nivel de temperatura donde el gas se licúa, y de esta manera se puede transportar de una forma más cómoda, ya que reduce su tamaño unas 600 veces en comparación a cuando se encuentra en su estado gaseoso. Ahora pasamos al ejemplo práctico como tal, es decir, al problema. Tenemos el siguiente problema. Un barco transporta gas natural licuado desde Halifax hasta Mumbai. Tiene una capacidad de 200.000 metros cúbicos. El gas debe enfriarse y mantenerse a una temperatura de menos 160 grados Celsius para tener un volumen establecido. El barco usa una ruta que cubre el Océano Atlántico e Índico y afronta problemas para mantener refrigerado el gas, el cual no debe exceder de una presión de 20 libras para disminuir problemas operacionales. Se desea relacionar el aumento de temperatura con el aumento en la presión medida. Se zarpa con el gas a menos 162 grados Celsius para afrontar el aumento de temperatura y se toman medidas al rodear la ciudad del Cabo y una última al llegar a destino. El equipo a bordo lleva un control a medida que la temperatura varía teniéndose los siguientes datos. A menos 162 grados la presión fue de 14.7. A menos 160.10 la presión fue de 15.10. Y a menos 156.3 grados la presión fue de 17.3 libras. Internamente la tripulación estipula un máximo de menos 155 grados para viajar. Se desea calcular si este valor concuerda con el máximo de presión operacional permitido. Para ello se usará el método de Lagrange. Entonces, primeramente tenemos las ecuaciones de Lagrange, que nos dicen que una función de x es igual a la sumatoria de un valor de L sub i de x por la función de f de x en cada valor de i, y que L sub i de x es un producto de una relación de división donde j debe ser diferente de i. Partiendo de esas ecuaciones, verificamos los datos que el problema nos está dando. Nos dieron tres valores de temperatura y tres valores de presión, que corresponden los valores de temperatura a las X y los valores de presión a las Y. Tomamos unos valores de I, como en este caso tenemos tres valores de temperatura y de presión, pues tomamos tres valores de I, del 0 al 2. Y el valor o el valor de f de x que estamos buscando, en este caso nuestra x, es menos 155 grados.
porque ahí es donde tenemos la incógnita. Entonces, sustituimos en las ecuaciones dadas. Primero la ecuación de L para I igual a 0 y J diferente de 0. Como, como J debe ser diferente de 0, porque I es igual a 0, entonces X puede ser igual a los valores de 1 o puede ser igual a los valores de 2, pero nunca de 0, porque J debe ser diferente de 0. Sustituimos en las ecuaciones y hacemos lo mismo para cuando I vale 1, J debe ser distinto de 1. Y cuando I vale 2, J debe ser distinto de 2. Sustituimos las ecuaciones y luego vamos simplificando dicha ecuación hasta que llegamos a una ecuación donde dejamos ese número denominador allí por cuestiones de practicidad. Cuando ya tenemos los distintos valores para cada i, es decir, cuando i vale 0, cuando i vale 1 y cuando i vale 2, ahora tomamos la ecuación polinómica como tal de Lagrange y sustituimos. O sea, ya conocemos los valores de L de nuestra fórmula. Y tenemos también, porque el problema no nos dio los valores de Y. Sustituimos y nos queda una multiplicación, una ecuación larga, que también vamos a simplificar hasta llegar a una ecuación de segundo grado. En este caso, nuestra ecuación de segundo grado es la que vemos aquí, que dice que P de X es igual a 0,07 por X a la 2, 22 más 22,73X más un valor independiente, 1861,05. Como nuestra X incógnita es menos 155, entonces en la ecuación de segundo grado que tenemos, vamos a sustituir el valor de X, en este caso menos 155. Eso nos va a dar un valor de presión, que es la presión que nos está pidiendo el problema. De todo lo antes dicho, podemos concluir que la interpolación es una herramienta útil y práctica, ya que ofrece diversos métodos para encontrar puntos dentro de un conjunto de puntos ya dados. Pero la diversidad de métodos que existen puede confundir al usuario al momento de utilizarlo, puesto que algunos son muy sencillos, pero su resultado no es aproximado al verdadero, y otros que al contrario, su resultado es muy certero, pero el camino para llegar a él es bastante complicado. Por lo tanto, se debe manejar con mucho cuidado y se tiene que tener un conocimiento amplio en el tema para usarlos correctamente. La interpolación de Lagrange se debe utilizar cuando debemos estimar valores intermedios entre datos precisos, puesto que se formula, puesto que se reformula a partir de la interpolación de Newton. Esto hace que se evite el cálculo de las diferencias divididas, que es un poco complejo como tal. Hasta aquí llega nuestra exposición y muchísimas gracias por su atención.